Vale, bienvenidos al taller de creación de mundos. Soy Daemonideus, Eduardo para los amigos. Y bueno, yo soy para hablar de un taller de creación de mundos. Soy redactor de la revista Desde el Sótano. También soy ilustrador digital. De hecho, las últimas portadas que ha estado haciendo que ha salido en la revista son obra mía. Tengo también un canal en Instagram. Y también he creado un mundo entero que será publicado en un futuro suplemento de Sombra, que es el Exodosier Agacals. En esta charla, mi intención principal es, sobre todo, compartir con vosotros todas las experiencias que he vivido mientras que estaba creando un mundo. No sé si serán de ayuda, lo más probable es que sí. Bueno, según el propio índice que yo mismo me he autoimpuesto para no perderme, el primer punto sería definiendo las reglas. ¿Qué significa eso? Bueno, lo principal a la hora de crear un universo, o de crear un mundo, o de crear simplemente un pueblecito pequeño, es siempre un proceso de construcción. ¿Esto qué significa? Tenemos que decidir y definir primeramente cuáles son las reglas del juego. Sé que suena a lo mejor un poco tonto, pero no lo es para nada. Definir las reglas nos va a permitir trabajar con muchísima más efectividad. De hecho, casi todos los grandes autores tienen lo que llaman la Biblia, que es un libreto donde guardan todo lo que son trasfondos, reglas y lore oculto, donde se explican cómo funciona ese mundo. Por ejemplo, si nosotros definimos que hay un mundo donde va a haber magia, tendremos que definir cómo es esa magia. Si es un mundo donde no va a haber magia, tenemos que estar muy seguros de que no metamos a alguien que haga magia, porque entonces estaremos yendo contra nuestras propias reglas y será tirar piedras contra nuestro propio tejado. Eso nos lleva al primer principio, o la regla máxima, que es la coherencia. Es muy importante que todo lo que hagamos sea coherente consigo mismo. Si caemos en incoherencias, es el momento en donde cualquier lector, jugador o la persona que simplemente se lo compre por hobby, le vamos a perder. Porque vamos a provocar una ruptura en su cerebro entre toda la información que ha recibido, que le ha creado unos patrones, y de repente esos patrones ¡pum!, los cortamos en seco y desaparecen. Y aparecen otros patrones que ya no tienen nada que ver. Ese lector va a darse cuenta de la incongruencia y lo hemos perdido, pero para siempre. Va a llegar a la conclusión de que lo que hemos hecho no merece la pena. Por eso es tan importante. A nosotros los seres humanos nos gusta la coherencia. Nos gusta de una forma muy íntima, es intrínseco a nuestra naturaleza. Los árboles tienen siempre que tener unas formas determinadas. Si es un pino, tiene que tener la forma de un pino. Si es un abeto, tiene que tener la forma de un abeto. Una piedra, pues es una piedra. No podemos decir que una piedra es un huevo. Podemos decir que tiene forma de huevo, pero no es un huevo. Si dijésemos que una piedra es un huevo, hemos caído en una incoherencia. Esto que puede parecer tan trivial, muchos pequeños detalles son fallos que incluso los grandes autores también caen. Tolkien, si miramos su obra, también cayó en algunos fallos y se tiró toda la vida tratando de arreglarlos. Y bueno, luego su hijo tuvo que hacer una labor arqueológica con Wikai para tratar de sacar todos esos documentos y ponerlos en un todo ordenado y conciso. Y el nieto se ocupó de trasladar todo aquello a ordenador. Y bueno, ahora todavía sigue viviendo el negocio, pero a lo que me refiero es ¿por qué es tan importante? Pues por eso mismo, precisamente. Las reglas del juego siempre son las reglas del juego. Y nosotros, aunque seamos el equivalente a Dios en nuestro mundo, tendremos que respetar esas reglas, porque si no, caeremos en la incoherencia. Y la gente lo va a saber. Entonces, claro, si yo ahora mismo digo, voy a crear un llano y en mitad del llano una montaña. Si no hay una explicación que justifique que haya una montaña, no tiene ningún sentido. Tenemos que intentar que todas las cosas, como he dicho antes, tengan esa lógica interna. Evidentemente, si hay una explicación a lo largo de la historia, del lore de nuestro mundo, de cualquier cosa, para que haya una montaña solitaria en mitad de un llano, perfecto,
que ha sido la obra de un dios porque en la batalla de no sé qué se cree. Vale, no lo voy a discutir. Pero meter una montaña solitaria en mitad de un llano donde no hay montañas, donde no hay una sola colina, sin justificación, solamente para meter un elemento paisajístico, acabamos de tirar a la basura todo nuestro trabajo. Eso nos lleva al concepto de el entorno. Vamos a entrar ya un poquillo en la creación del mundo. ¿Cómo vamos a crear el mundo? Bueno, todos nosotros estamos acostumbrados a lo que es el entorno en el que nos movemos. Casi todos los mundos de fantasía tienen una relación intrínseca con lo que es nuestra forma de percibir el mundo, nuestros sentidos. Pero yo ahora os voy a plantear una cuestión. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que nuestro mundo no es un mundo como el que estamos acostumbrados, sino es una oquedad rodeada de piedra. No sabemos qué puede haber al otro lado. Y necesitamos poblarlo. ¿Con qué lo vamos a poblar? Pues no sé, pero esa oquedad tiene muchísimo calor y no tiene mucho oxígeno. Entonces es muy poco probable que pueda soportar vida orgánica. Ahí es donde ya empezamos a hacer el trabajo de creación de mundos y empezamos realmente a desafiarnos. ¿Qué podría crecer en un mundo de estas características tan baldío? Pues oye, a lo mejor te paras a pensar y dices, oye, pues a lo mejor el oxígeno no, pero el silicio sí podría progresar ahí. ¿Y por qué no podemos crear cristales conscientes? Y tú, claro, te quedas como diciendo, ¿qué me estás contando? Y dices, sí. Fíjate, creas cristales que tienen una estructuración parecida a la de una circuitería. Y entre todos ellos crean una Gestalt, que es una gran consciencia. Y su fuente de alimentación es la energía calórica que hay en las paredes y en su entorno, a través de un proceso de quimiosíntesis donde no utilizan ningún componente de los que nosotros conocemos como orgánicos. Enhorabuena, acabamos de crear un mundo completamente alienígena para lo que nosotros entendemos. Entonces, claro, eso nos lleva a otra cuestión. ¿Cómo lo podríamos entender nosotros? Si nosotros llegásemos por casualidad a esa cueva, imaginémonos que somos un mago y esa cueva es una realidad alternativa y con magia nos teletransportamos dentro. Bueno, primeramente, ¿cómo sobreviviríamos ahí dentro? Segundo, si viésemos esos cristales radiantes de energía, ¿seríamos capaces de entenderlos como un ser vivo? ¿O solamente entenderíamos que son como una especie de pilas de combustible que podemos llevarnos las que queramos y a partir de ellas utilizarlas como baterías? Pues acabamos de crear el trasfondo para una interesante novela, vista desde la perspectiva de los cristales y qué soluciones pueden plantear a su problema. Esto es un ejemplo muy rápido y tampoco está muy elaborado de lo que es un concepto de creación de un mundo. Con esto hemos creado ya un entorno, incluso hemos pasado al siguiente punto que es la biología. Hemos creado formas de vida. Cuando creamos un mundo, a la hora de crear el entorno donde van a estar los seres, es necesario que los seres que hay en ese entorno sean coherentes con el mismo entorno. En el ejemplo que acabo de poner, esos cristales conscientes que me he inventado sobre la marcha son seres vivos, pero nosotros no. Pero claro, eso nos lleva a la cuestión de qué es un ser vivo. Es un ser que es consciente, todo lo que es consciente está vivo, todo lo que está vivo tiene que tener algún tipo de grado de consciencia. Según nuestra perspectiva, la cosa se puede volver muy difusa. Por eso es muy importante definir esas reglas del juego. Supongamos el ejemplo que estaba poniendo de los cristales y el mago. Nosotros, cuando creamos ese entorno, es un entorno que es hostil para la forma orgánica, pero ese mago viene de otro mundo que seguramente si es un mago humano, como es el 90% de todas las creaciones que hacemos los seres humanos, somos muy humanistas, antropocentristas y un poco ególatras, porque al fin y al cabo no siempre somos el centro. También es cierto que no tenemos otro rasero donde medirnos. Pues la cuestión es que siempre crearemos, instintivamente iremos a crear entornos que nos sean familiares y con los que estemos muy habituados. Crearemos mapas, crearemos bosques para poblar esos mapas, montañas, ríos, lagos.
iremos creando pequeños asentamientos, iremos creando qué fauna, qué flora. Pero claro, lo único que estamos es creando reflejos. Reflejos un poco de lo que es nuestro mundo y nuestros conocimientos. Sabemos, por ejemplo, que cuando pongo una montaña, las montañas son unos retenedores naturales de humedad. Un lado de una montaña siempre va a estar seco y el otro siempre va a estar húmedo. La parte húmeda va a ser donde se creen los cauces de los ríos y a través de ahí pues será donde irán descendiendo los ríos hasta que lleguen al mar, si es que existe un mar. Eso nos lleva, por ejemplo, al mundo de Eriloe, de Ediciones Sombra. En este mundo no existen los mares. La tierra flota sobre una infinita nada y el agua, cuando se precipita a través del precipicio, se vaporiza y en forma de vapor vuelve a subir, creando nubes que van ascendiendo hasta que ya alcanzan las montañas donde se vuelven a precipitar, creando un circuito. La naturaleza, cuando nosotros nos fijamos en ella, crea siempre circuitos. Los circuitos son muy importantes porque es la forma que tiene la naturaleza de regenerarse a sí misma. Esto es, si vemos por ejemplo el mar tiene también circuitos de donde se mezcla el agua caliente y el agua fría, y esos circuitos son los que ayudan a regular lo que es la temperatura a nivel planetario. Pero no solamente eso, las bacterias ayudan a degradar componentes químicos que luego, por otra parte, la Tierra absorberá y se irá hundiendo en ella y a través de unas reacciones químicas que irán ocurriendo a bastante profundidad, a partir de esos elementos se crearán otros. Es siempre muy importante todos estos factores tenerlos presentes. Seguramente, si creamos un entorno muy controlado, digamos una región pequeñita de un mapa, no tengamos que trabajar todos estos aspectos ni todos estos factores. Y a la inversa, si trabajamos un continente entero, un mundo entero, entonces ahí sí que va a ser muy importante que todos esos factores los tengamos en cuenta. Una vez más, la coherencia de esos factores. Si hay un lugar que hace mucho frío, no podemos meter algo que parezca una especie desértica sobreviviendo ahí por la gracia divina. Lo más normal es que si metiésemos una especie desértica en un glaciar, ese bicho se convertirá en un carambanito. Y además seguramente en menos de una hora, porque no está adaptado. Entonces es muy importante de esas cosas tenerlas en cuenta. Y claro, esto nos lleva a las dos principales teorías de creación de mundos. El modelo de arquitecto y el modelo orgánico. ¿Qué son estas dos teorías? Bien, el modelo de arquitecto parte de lo macro y baja a lo micro. De forma que yo, como arquitecto, voy a crear todas las reglas primero. Una vez que tenga creadas todas mis reglas primero, voy a ir a partir de esas reglas creando asentamientos y voy a ir creando todo. El modelo orgánico, por contra, parte de lo local y va a lo macro. Es decir, pues yo empiezo en este riachuelo y a partir de este riachuelo, donde va a empezar la aventura o donde va a empezar mi novela, pues a partir de ahí, según vaya necesitando, pues voy metiendo las cosas sobre la marcha. ¿Que necesito que al norte del riachuelo haya una ciudad? Pues la pongo. ¿Que necesito que al este de esta ciudad haya un pueblo? Pues lo meto. ¿Que al norte del pueblo hay montañas? Pues también las meto. ¿Y al sur del pueblo metemos un lago? Perfecto. ¿Y al este de este lago metemos un desierto? Error, ya no puedes meter el desierto, porque ahí era donde estaba el riachuelo inicial. Claro, esto crea los siguientes problemas. Cuando utilizamos el sistema del arquitecto, creamos primeramente siempre el mundo, con todas sus reglas y todo lo demás, pero nos encorseta muchísimo. Si necesitamos meter cualquier cosa, una vez que ya está construido, va a ser muy difícil poder rellenar un hueco porque casi no va a quedar nada. Y las pocas cosas que queden, con las propias reglas, vamos a tener muy claro qué es lo que podemos y qué es lo que no vamos a poder meter. El orgánico, por contra, nos permite meter todo lo que queramos en cualquier momento, pero tiene el fallo de la incoherencia. Es muy probable que caigamos en incoherencias.
Yo personalmente lo que más me gusta es hacer un mix de los dos. Es mi gusto personal. Me gusta crear una serie de reglas principales, me gusta definir lo que son a nivel macro, me gusta definir bastante las cosas, pero luego cuando bajo al nivel micro, me gusta ser muchísimo más flexible y sobre la marcha ir ahí en el nivel micro, ir adaptando y metiendo cosas, pero siempre ciñéndome a las reglas que ya he creado previamente como arquitecto. Por supuesto, no son unas reglas tan cerradas que me encorseten y no me dejen. Siempre intento dejar hueco para que sobre la marcha pueda innovar o pueda meter cosillas que puedan sorprender. Pero no nos vamos a adelantar porque ese es el último punto. Bien, estábamos hablando de lo que es definiendo las reglas, qué es el entorno, definiendo un poco la biología. Ahora el siguiente punto sería definiendo las civilizaciones. Esta es una parte que es bastante complicada, porque las naciones, si nosotros fuésemos solamente a nuestro mundo, tal cual es el mundo, nos vamos a encontrar con que hay una miríada de naciones, hay una miríada de civilizaciones, y dices, no, realmente no es una miríada de civilizaciones, son culturas que han evolucionado a partir de una serie de civilizaciones que realmente eran 5 según la teoría de Huntington. Pero bueno, tampoco me voy a poner muy técnico con ello. Basta decir que hay 5 grandes sustratos culturales independientes, lo menos lo bastante independientes como para entenderlos como independientes, valga la redundancia, y esos han permitido que en los lugares donde está ese sustrato haya una serie de culturas con una especie de saber común, una idiosincrasia muy parecida. Por ejemplo, la europea es una cultura que es bastante uniforme, también sobre todo debido, por ejemplo, a la acción de los romanos. China, bueno, toda la extensión de China eran un grupo de reinos que estaban en guerras hasta que finalmente se acabaron unificando. Si mal no recuerdo, fue Qixi Huangdi, el primer emperador, el que hizo la unificación, y luego con su nieto también en el reino se rompió en otros reinos más pequeños, luego se acabaron volviendo a unir, en fin. ¿Esto qué es lo que nos lleva? A la hora de definir civilizaciones, de definir lo que es los pobladores, tenemos que, aparte del tema, por ejemplo, de la biología, tenemos también que mirar el entorno. Una civilización que prospere en un desierto no va a ser lo mismo que una civilización que prospere en unas llanuras ricas y fértiles, que no va a ser tampoco lo mismo que una civilización que prospere en una cordillera montañosa. La principal función es, atendiendo a la biología, si partimos de la base una biología humana parecida a la nuestra, lo más probable es que todos los asentamientos estén cerca de agua, lugares donde pueda haber agua, y que sean fértiles. Los seres humanos primitivos nos asentamos en los lugares, cuando descubrimos la agricultura, que vimos que había mucha agua y había zonas que podíamos cultivar. Cuanto más fértil era la zona, más riqueza nos generó y más nos permitía crecer, comiéndonos a los que había alrededor. Y así, pues, hasta el mundo en el que hemos vivido ahora, donde ya hemos desarrollado una supertecnología que ni nosotros mismos estamos llegando a entender. Ahora, esto, cuando lo trasladamos a los juegos, es muy divertido, porque mucha gente lo que hace es, pues voy a crear aquí en este rincón del mapa el reino de los enanos, y va a ser una cordillera montañosa. Aquí en el bosque, los elfos. Aquí en las llanuras voy a meter a los humanos. En esta región que es un poco más pantanosa voy a meter a los orcos. Bueno, son unos estereotipos que ya también la fantasía clásica nos ha metido muy de por medio, pero nos permite de una forma bastante rápida organizar un todo de fantasía clásica que nos permitirá pues trabajar de una forma más sencilla. Los estereotipos en sí mismos no son malos ni buenos, depende de cómo los utilicemos. Es decir, si yo quiero crear una civilización y digamos que van a ser de orcos, y quiero que los orcos sean ellos los que se hayan asentado en las llanuras, hayan desarrollado, se hayan prosperado y sean una civilización pacífica de eruditos y literatos, al mismo alguno que me escuche puede que empiece a decir, Dios, creo que le voy a asesinar por lo que estás diciendo, como los americanos. No, pero imaginemos esa circunstancia y que los que son unos bárbaros salvajes que van con el nombre de pinchaojos, clan pinchaojos,
son realmente los humanos. Y los elfos viven bajo cuevas y los enanos se han adaptado a vivir en el bosque. Claro, los estereotipos están bien, pero también los podemos obviar o incluso podemos adaptarlos a nuestro entorno. Yo personalmente lo que más me gusta de cuando a la hora de crear civilizaciones es crearlas desde el principio de los tiempos. Es una labor muy ardua, pero es muy emocionante y muy divertido por ver cómo van evolucionando. Es decir, ¿de dónde surgen estos individuos? ¿Son creación espontánea de los dioses? ¿Ha habido una evolución natural a partir de una especie autóctona de la zona? ¿Esta especie cómo se va a desarrollar? Según su entorno. Cuanto más rico sea el entorno, más se multiplicará y menos belicista tenderá a ser. Hay excepciones, como todo. Si es un entorno que es más hostil, es más probable que sea más beligerante y luche por los recursos. Claro, luego esos atavismos van a impactar en las culturas posteriores. Y esas culturas posteriores, esos atavismos, seguramente los revestirán de mitos, de leyendas, incluso de religiones, y crearán a partir de ellos sus propios sustratos culturales. Y según vayamos avanzando la historia, hasta donde nosotros queramos, conforme vayamos avanzando esa historia, nos daremos cuenta cómo esa civilización va evolucionando. Pero claro, es que esa civilización no va a estar sola, va a haber otras tantas que se van a generar simultáneamente a esa primera que hemos dicho. Y cada una de ellas tendrá su propia ideología y su propia forma de ver el mundo. Habrá algunas que coincidan y que puedan ser compatibles, lo cual significará que pueden incluso acabar fusionándose. Y habrá otras que serán completamente incompatibles, como el agua y el aceite, y hasta que no exterminen la una a la otra, no pararán los conflictos. Eso también nos genera mucho drama y nos genera un ambiente que es muy dinámico, con muchísimos cambios culturales y sociales en muy poco tiempo. Si, por ejemplo, vamos a la crónica de la Guerra de Lodos, nos encontramos que está la isla de Lodos en el norte y en el sur hay una pequeña isla donde casi nunca brilla el sol, que es una isla maldita, donde habitan los elfos oscuros y todas las razas, digamos, entre comillas, malas. Y también hay seres humanos, pero seres humanos más primitivos, no tan evolucionados como los del continente. Y un día, de buenas a primeras, esa isla entera se unifica contra todo pronóstico y lanza una ofensiva y consigue conquistar la mitad de la isla mayor. Y eso da lugar a una saga de cómics, películas, novelas, ovas, larga, y se centra muchísimo, más que en el choque de civilizaciones, en el choque de las personas y de los protagonistas y de cómo son sus idiosincrasias, porque claro, ellos hacen lo que hacen porque es la forma en la que han aprendido a hacer las cosas. Los de la isla son una gente beligerante, son violentos, son ariscos, son dominantes, porque es que han tenido que evolucionar de esa forma para sobrevivir, no por ejemplo como la gente del continente, que aunque ha tenido sus guerras y viven una época de esplendor y de paz, y claro, cuando vienen a estos salvajes se les echan encima, no tienen capacidad siquiera de reacción, porque no están preparados para semejante violencia. Eso es un ejemplo que podemos extrapolarlo al ejemplo que estamos, bueno, al desarrollo que nosotros haremos de un mundo. ¿Cómo son esas civilizaciones? ¿Qué seres las integran? ¿Va a ser un mundo solo de humanos? ¿Va a ser un mundo donde haya razas clásicas? ¿Pasamos de las razas clásicas y vamos a crear un mundo donde no va a haber magia, va a haber ciencia ficción, me da igual si es de la dura o de la blanda, y en vez de seres humanos van a ser especies alienígenas que cada una de ellas ha evolucionado en su propio planeta, ha tenido sus propias culturas, sus propias civilizaciones, incluso puede que cada raza alienígena tenga varias civilizaciones a nivel galáctico? Fijaros la cantidad de posibilidades que tenemos al alcance de nuestras manos solamente con echarle un poquito de imaginación. Claro, la cuestión es que luego tenemos que sentarnos, clavar codos a desarrollar todo eso. Y esa es una labor que, aunque no es difícil, sí es ardua. Es ardua porque tendremos que tener siempre muy presente las reglas que hemos definido. Si estamos hablando de un entorno donde no va a haber magia, lo siento, pero no va a haber un conciliábulo de magos que vayan a utilizar un superconjuro para tirar un meteorito sobre la capital de los enemigos para ellos conquistar. No lo va a haber. Hemos puesto unas reglas y tenemos que ser fieles a ellas. Cuando creamos civilizaciones y cuando poblamos
un mundo, tenemos siempre que tener presente todos esos factores. Como un mini spoiler, por ejemplo, de el libro que he escrito, el del Exodosier Agakals. En ese libro solamente hay una raza en el planeta, una única raza. Esa raza, a lo largo de 3000 años de historia, fíjate, son simplemente la misma raza. Una raza que son psíquicos. Esa raza, a lo largo de 3000 años de historia, se ha dividido en no sé cuántas facciones. Ha tenido sus propias guerras mundiales. Lo que ha pasado con los que han ganado, qué ha pasado con los que han perdido, el surgimiento de religiones, sí, la caída, el descubrimiento de que hay cosas más allá de su mundo, que dan de frente contra las creencias que tenían originalmente. Todas esas cosas, cuando las vamos desarrollando, van creando una épica y una narrativa. Esa épica y esa narrativa, cuando esa épica y esa narrativa nos llena y nos sale del corazón y sigue las reglas que hemos creado, estamos creando algo que es maravilloso, algo que es fuerte, potente y que habla con su propia voz. A la hora de crear cualquier cosa, eso lo sé porque me lo contó una gran persona que ahora mismo se encuentra entre el público, me dijo que lo más importante a la hora de crear cualquier cosa era el mensaje que queríamos transmitir. El mensaje es el moto que nos va a definir todo el mundo. Si, por ejemplo, vamos a las aventuras de Fafhrd y Ratonero Gris, sí, para aclarar dudas, se pronuncia Fafhrd, confirmado. En las aventuras de Fafhrd y Ratonero Gris, toda la aventura gira en una ciudad. No hay excursiones al extranjero, hay un par de aventurillas que ocurren en otra ciudad, pero son las menos. Y de hecho, casi todo el mundo que hay fuera de la ciudad, del Angmar, está muy poco desarrollado. Y si tú te lees las novelas, te das cuenta y dices, sí, realmente el hombre está rellenando en este momento huecos porque no hay nada entre medias de esta ciudad y la siguiente. ¿Por qué? Porque la intención del autor, en este caso, era hablar de esa ciudad y de todo lo que podía ocurrir en una sola ciudad. Una ciudad donde que hay dioses muertos, que luego de vez en cuando resucitan. Ciudad gobernada por la codicia, el egoísmo, el hedonismo. Vamos, el surgimiento del género grimdark. Pues claro, tiene un mensaje nos transmite una idea. Cuando nosotros creemos un mundo, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, igual que cualquier civilización, es sentarnos y qué idea queremos crear, qué idea queremos transmitir con ellos. Es decir, si quiero una civilización y quiero que sean los malos y que la idea que transmitan es que son los malos, tengo que averiguar por qué son los malos, qué les ha llevado a ese punto. Y a lo mejor me encuentro que es mucho mejor que no sean los malos, sino que en un principio puedan parecer que son los malos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los más violentos y son las personas que están atacando el reino y pasando a cuchillo a todo el mundo, pero luego lo piensas y dices, y a lo mejor es que todo eso lo hacen porque tienen un propósito para hacerlo, no porque les guste la violencia o les guste el ensañamiento. A lo mejor lo hacen porque alguien que son peores que ellos les están empujando desde otra de las fronteras y les están obligando a desplazarse. Y para no morir tienen que conquistar un nuevo territorio. Eso cambia completamente la perspectiva. Podemos empatizar. Y ojo, empatizar no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellos. Es muy importante que entendamos las motivaciones y el propósito de cada una de las piezas de este puzzle que es nuestro universo y nuestro mundo. Es importante y que los lectores, jugadores, diseñadores, todas las personas que vayan a jugarlo, verlo o trabajarlo, puedan entender ese punto, puedan entender por qué las cosas son como son. Porque si lo entiendes, es entonces cuando lo apercibes y lo absorbes dentro de ti, y entonces es cuando tú mismo puedes seguir narrando en cierta medida esa historia. Y eso, por desgracia, es algo que yo me he dado cuenta de que en muchos talleres de creación de mundos no cuentan, no te comentan. Y en muchos mundos que hay creados también adolecen ese punto. Y yo creo que ese es el punto más fundamental que deberíamos de abordar. Bien, que me estoy yendo mucho por las ramas, aunque esto también es muy divertido.
Ahora llegaríamos al último punto que quiero tratar hoy. Cosas extrañas y muy locas. Bueno, antes de continuar y comentaros que mi idea inicial es hacer primero un poco esta charla de corrido y una vez que hayamos terminado la charla abriremos un pequeño debate donde espero la colaboración de todos vosotros. Lo que yo llamo el turno de preguntas, sugerencias y pedradas. Rogaría por favor que las pedradas las apuntéis un poco más alto para que no me den mucho, pero... Bien, tras este pequeño inciso, vamos al quinto punto. Cosas extrañas y muy locas. Cuando creamos un mundo, no podemos romper las reglas, pero sí podemos retorcerlas. Y ese es otro de los grandes trucos que utilizan muchos autores. Hablábamos, por ejemplo, de Tolkien, y Tolkien decía la montaña solitaria en mitad de ninguna parte. La puso ahí, ¿por qué? Porque era importante para la narrativa. Tenía un propósito, y al tener un propósito, su existencia se justificaba en ese propósito. Evidentemente, siempre hay que intentar que haya una cierta coherencia. Pero eso nos permite hacer muchas cosas. Cuando tenemos muy definidas las reglas de nuestro universo, resulta más complicado poderlas retorcer y hacer cosas extrañas. Pero las cosas extrañas, siempre que ocurran, es muy importante que tengan una relación con la narrativa, con la aventura, con el juego, es decir, que sea algo que aporte. Pero como decíamos al principio, el poner un suceso extraordinario como un simple elemento paisajístico para que el único propósito de ese suceso es para que cuando van los aventureros o los viajeros galácticos o los protagonistas y pasen por ese punto puedan parar un momento y decir, oh, qué bonito evento, qué cosa más rara, y sigan caminando, ahí te has cargado completamente la narrativa y te has cargado tu propio universo. Cuando ocurre algo extraordinario, sensacional, algo que en cierta medida puede llegar hasta romper las reglas, tiene que ser algo que sea importante para la trama. Voy a poner un ejemplo. Pensemos lo siguiente. Estamos hablando de que tenemos un entorno de ciencia ficción y estamos en un planeta parecido a la Tierra y hemos decidido que las reglas del juego es que hay una gravedad como la nuestra y el agua baja desde arriba y va hacia abajo. Dices, vale, hasta aquí todo correcto, no vemos nada. Y un día un grupo de personas de un asentamiento cercano se acercan al río porque al parecer los colectores de agua no están recibiendo agua, ven que el curso del río está seco y cuando suben río arriba descubren que la cascada, que normalmente hace que el agua vaya hacia abajo, ahora está fluyendo hacia arriba. Claro, y tú dices, vale, pues te acabas de cargar el dramatismo y te acabas de cargar tu propio universo, acabas de romper una propia regla. ¿Realmente la hemos roto? ¿Cómo justificamos que eso pueda ocurrir? Dices, bueno, resulta que en ese mismo entorno los asentamientos pueden estar en guerra entre ellos. Y uno de los asentamientos ha creado un arma, que es un cañón temporal, que lo que hace es invertir el flujo del tiempo. Sí, es una ciencia ficción soft que es más cercano a la magia que a la realidad, pero sirve para lo que quiero ilustrar. Han disparado ese cañón, han invertido el tiempo y ahora la cascada, hasta un nuevo aviso, va a estar fluyendo a la inversa, dejando que el otro asentamiento se muera de sed. Y claro, ahora ya hemos hecho una justificación un poco extraña. Si seguimos trabajando, a lo mejor descubrimos que es que hay un flujo cuántico no localizado que ha permitido que un efecto de una reacción que ha provocado que ese río siga subiendo hacia arriba, ha habido un desbordamiento y ahora el río fluye por otras partes porque como el agua ya no baja por donde tenía que bajar, baja por otras partes. Y la aventura, que en este caso vamos a poner que es un relato, pues decimos que, vale, perfecto, vamos a hacer que la aventura vaya en torno a eso. Eso es el concepto que ha provocado esta situación tan extraña y anómala. Y la aventura consiste en, vamos a ver cómo podemos arreglarlo y hacer que otra vez todo vuelva a la normalidad. Eso es un clásico en muchos temas de la fantasía. Cuando juegas en entornos de alta magia, donde absolutamente todo lo que se hace es mágico, hasta el pollo que te estás desayunando es un ser mágico, hacer este tipo de giros no resulta tan complicado y de hecho es hasta predecible.
Cuando nosotros queremos meter cosas muy locas, cosas extrañas, cosas que rompen el molde completamente, es muy importante que sepamos cuándo meterlas y cómo meterlas. En un entorno de alta magia donde podemos hacer lo que nos plazca, porque realmente la magia nos permite hacer cualquier cosa, ese entorno realmente, las cosas maravillosas que podrían ocurrir en él no son maravillosas ni son cosas. Son elementos accesorios que no nos aportan absolutamente nada. Quedan muy bonitos, pero ya está. De hecho, no nos aportaría nada leer un libro de esas características. Tendría que ser muy bueno el autor para poder captarnos nuestra atención. Si estamos en un mundo donde absolutamente todo es posible, pues ¿qué sentido tiene? Había un libro que se llamaba Ciberiana. Este es de ciencia ficción, no me acuerdo si era de Stanislaw Lem. Bueno, en este libro los protagonistas son dos personas que se han matriculado con matrícula de honor cum laude en una universidad dentro de lo que es la carrera de física, en una rama que es algo así como una especie de... Sabes cómo funciona el universo y puedes crear tu propio universo cuando te dé la real gana. Entonces estas personas son como magos supremos que trabajan, se odian a muerte, pero muchas veces les obligan a trabajar juntos porque como son los dos mejores, la gente de distintos planetas los llama para que les resuelva problemas. Y estas personas, utilizando sus altos conocimientos de tecnología y de física, son capaces incluso en algunos puntos de cambiar hasta las leyes físicas para conseguir que ocurra determinada cosa. Entonces, son novelas que realmente no tienen ni pies ni cabeza muchas veces, pero por lo menos las carcajadas que te ocasionan los personajes, ya por eso sí que te merece la pena. Por eso, cuando metemos cosas locas o cosas extrañas, cosas que rompen el molde que nosotros mismos hemos creado, siempre tienen que aportar un algo a la narrativa. O de lo contrario, lo único que hacemos es que el lector se acabe aburriendo. Sí, se aburren, porque si yo cada vez que ocurre algo maravilloso tal, es un elemento accesorio, como un patito de feria que solo está ahí para que lo miremos, le disparemos una vez, se cae y ya está, y seguimos al siguiente stand, donde habrá otro patito de feria, otro globito que reventar. Pues eso va a causar que el lector, primeramente, se va a volver mucho más escéptico con estas cosas, ya no le va a maravillar. Vale, puede que a lo mejor veas una torre de cristal en la lejanía que tiene cientos de kilómetros hacia arriba, pero por la distancia en la que tú estás, puedes verla porque es un mundo plano y estás a muchos kilómetros de ahí y puedes ver su majestuosidad. Vale, pero si no vas a ir a esa torre a hacer una aventura y tal, ni la mencionas, si solamente aparece en ese párrafo, porque en ese momento es algo que a ti te parece que queda muy épico y muy bonito, pues estamos en las mismas. El lector en ese momento se maravillará, pero luego se decepcionará porque no va a ir a conocer esa torre tan excepcional que rompe un poco lo que es la monotonía del paisaje. Nosotros, cuando desarrollemos, nuestro principal interés es mantener a la persona que nos va a leer, o las personas que van a jugar a nuestros juegos, que diseñemos, o que vayan a leer los mundos que creemos, o simplemente a nosotros mismos, tenemos que mantener su interés y tenemos que mantenerlos emocionados. Y mantener a una persona emocionada no se consigue dándole cosas cada vez más estrambóticas para mantenerle entretenido. Eso lo hace muy bien la televisión, pero no los libros. Lo que tenemos que hacer es que los fenómenos que ocurran sean poquitos, maravillosos y que estén en relación con la narrativa que estemos dando en ese momento, que tengan una justificación de estar. Es entonces cuando el lector los verá y es algo como se me ha abierto la mente, estoy viendo todas las posibilidades y me ha generado una emoción, unas expectativas que nosotros además se las vamos a cubrir y al cubrírselas va a salir muy satisfecho, va a salir disfrutando, va a decir, madre mía, esta ha sido una de las cosas más emocionantes que he visto en mucho tiempo. Entonces, tenemos siempre que recordar que creamos expectativas y como creamos expectativas tenemos la obligación de cumplirlas. Si no las cumplimos, estamos acabados. Bien, no quiero extenderme mucho más en la charla porque entiendo que también la gente querrá preguntar o querrá tirar una piedra, dar su propia opinión. Así que, Lohengrin, si te parece bien, podemos abrir lo que es la siguiente sección, el debate. Bien, a ver, si todos habéis estado antes por aquí, sabéis que podéis pedir la vez
creo que está el icono abajo, es una mano. Entonces yo iré dando la voz a medida que vaya viendo yo las peticiones para querer interactuar. Así que cuando queráis. Vale, tenemos uno. Muy bien, Scoop, cuéntame. Hola, Scoop, no te oigo. No, no lo escucha nadie. No. ¿Ves? Pero no me puedo creer que nadie tenga ninguna duda ni ninguna pregunta. Vale. Bueno, en primer lugar, que la ponencia está guay. Muchas gracias. Yo venía aquí con un mapa y todo para dibujar pensando que era más taller que ponencia. Pero bueno, ha estado guay. Lo único, cuando has referido antes a los 5 sustratos de civilizaciones, ¿te refieres concretamente a la de Mesopotamia, Egipto, Perú, India y Centroamérica? Es que he estado buscándolo en Google, he tenido que buscarlo en Google, porque no sabía mucho. Es la teoría de Huntington. Esa teoría te habla de... ¿Cómo se escribe de eso? Hunting, con H, Huntington. Vale. Que es la persona que lo describió. La teoría es el choque de civilizaciones. Si buscas choque de civilizaciones Huntington, ahí te aparece todo. Vale. Sí, lo que te habla es de las cinco, digamos, grandes civilizaciones que han ido evolucionando y los choques que han tenido. Entonces te habla, por ejemplo, de la civilización japonesa, la civilización de la zona de China, la civilización de la zona de Israel, la civilización europea, la civilización africana, y te habla pues de las interconexiones que tiene entre ellas y los choques. Y cuando hablamos de choques no lo entendamos como un choque violento, no. Los choques se refieren a encuentros y lo que ocurre en esos encuentros ya pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, puede haber intercambios positivos o puede haber intercambios negativos. Eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de choques. Vale, pues listo, te dejo que conteste a Sku, que ya he puesto por escrito a lo que se refería. Y sí. Yo no sé cómo quitarme de aquí, de ponente. Vale. Muy bien, Sku. Ahora sí, ya he leído también la pregunta. Sku nos pregunta, ¿un modelo de campaña tipo sandbox lo considero tipo arquitecto o de tipo orgánico? A ver, en principio depende. Si el sandbox ya te viene predefinido, donde ya te vienen las ciudades, donde ya te vienen los encuentros, donde ya te viene todo prefijado y tú lo único que tienes que hacer es, cuando los personajes van a un lugar, leer lo que hay en ese lugar y decirles, pues pasa esto, pues estamos ante un modelo tipo arquitecto. Si el sandbox es una zona donde dices, bueno, te doy 4 o 5 localizaciones, uno o dos ganchos de aventuras y todo lo que hay entre medias es tuyo, ahí sí ya estaríamos hablando de algo muchísimo más orgánico. Pregunta, ¿y si eres tú la persona que lo crea para jugar? Pues estamos en la misma, me refiero. Lo que define si es una cosa es de arquitecto o orgánico, no es un tanto de lo que es el prototipo que tú tienes en la mano, sino de la forma en la que tú tienes de crearlo. Entonces, si tú creas un sandbox y tú de primeras datas ya lo defines absolutamente todo, estamos ante un modelo de arquitecto. Si tú dices, bueno, yo voy a hacer un sandbox, entonces lo que tengo pensado es que, bueno, el reino se va a llamar no sé qué y la aventura va a empezar en un pequeño pueblecito. Pues eso es un modelo completamente orgánico, porque lo único que sabes es que el reino se llama no sé qué y hay un pequeño pueblecito que es tal.
Y ya cuando lo necesites y eso, te pondrás a describir cómo es el pueblecito, según lo vayas necesitando un poco sobre la marcha. Todos conocemos y todos en todas nuestras partidas hemos tenido a Gob, el Goblin. Espero haberte aclarado o al menos haber ayudado. A ver, ¿qué está escribiendo Scoop? Bien, vale. ¿Más preguntas? ¿Opiniones? Esto es un debate. Aquí la gente puede opinar, puede dar sus opiniones. Vale, tenemos una mano pedida. Muy buenas, Juan Carlos. Juan Carlos, no te oigo. No sé si estás hablando. Vale, dice Juan Carlos que lo pone por escrito. Vale. ¿Cuándo acabas la creación? Pregunta Juan Carlos. ¿Cómo sabes que has acabado? Esas son muy buenas preguntas. Y además de las que pican. Y pican por una razón, porque realmente la creación nunca se termina. Uno cuando empieza a crear un mundo, tú puedes desarrollar ese mundo ad infinitum, hasta el infinito y más allá. Porque todas las cosas están en continua evolución y en continuo cambio. La civilización de cazadores-recolectores que ha sido desarrollada en un principio, a lo mejor, al cabo de X tiempo, estará viajando a otras estrellas y a lo mejor estará colonizando otro planeta. Entonces, realmente no existe ni un principio ni un final a la creación. La creación, bueno, sí, existe un principio que es cuando por primera vez te sientas con el lápiz, el papel o el ordenador y empiezas a teclear las primeras palabras. ¿Cuándo es el final? Cuando tú mismo dices, hasta aquí. Y a partir de aquí se termina. El mundo sabes que va a seguir evolucionando, pero a ti eso ya no te interesa. Este es el punto en el que tú querías alcanzar el desarrollo. Si, por ejemplo, queremos escribir un mundo y sabemos que ese mundo, nuestro objetivo es que sea de tipo medieval, pues haremos un desarrollo hasta el medievo. Sabemos que a partir del medievo eso seguirá desarrollándose hacia el futuro y llegará a su edad industrial, su renacimiento, llegará la época de los automóviles, pero nosotros sabemos que nuestro objetivo es esta época en este mundo. Pues si nos marcamos el objetivo es muy fácil, hemos llegado hasta este punto, a partir de aquí levantamos la pluma del papel. Hemos llegado al punto que queríamos. Otra cosa es cuando tú quieres crear un mundo, una historia muy extensa de ese mundo, y una vez que lo has terminado de desarrollar, utiliza y dices, bueno, pues quiero llegar hasta la época contemporánea. Y luego, a partir de ahí, te vas mirando los distintos hitos que han ido apareciendo en la cronología de ese mundo, y eso es lo que tú quieres luego intentar desarrollarlo, para crear nuevas historias o para ir a hacer avanzar tramas. No sé si con eso te respondo o quieres preguntar más cosas. A que Raven dice, nunca acabas, XD, cuando llegas al límite impuesto por el editor, límite de palabras. Vale, Juan Carlos dice, bien, bien. Vale, a que Raven, dinos. Vale. Esto es una pregunta, pero es un poco también porque yo soy un poco para debatir un poco, ¿vale? Para abrir un poco de debate. Sí, adelante. Tira la piedra. Vale.
Yo a la hora de crear la geografía, ¿vale? Sí. De un mundo, siempre uso el modelo, digamos que, bueno, yo le llamo de mayor a menor, pero como arquitecto, bueno, suelo utilizar las tablas y tal, y luego darle un poco de coherencia geográfica y esas cosas. Vale, pero luego a la hora de desarrollarlo y a la hora de habitarlo, siempre tiendo a de menor a mayor, ¿vale? Al modelo orgánico. Porque me permite profundizar más y esas cosas. Y una de las cosas que a mí a nivel personal no me gusta nada hacer es el tema de crear las civilizaciones, las culturas y demás de las razas desde el principio, ¿vale? Porque me va en contra del modelo orgánico. Porque si yo desde el principio tengo que definir todas las razas y todas las culturas que hay, su evolución a lo largo de los siglos, sobre todo si han sido creadas por una religión, la evolución de esos cultos, cómo ha afectado los cultos y los choques entre las culturas a lo largo de todos esos siglos, llega a un punto en el que si se me han olvidado los putos kobold y aparece putos kobold en la campaña, tú ya no puedes, ya los kobold no han existido hasta entonces, que han estado encerrados en una cabaña o qué cojones haces con ellos, perdón por las palabras. Pero es que, claro, culturalmente los has tenido aislados por completo, ¿no? Y eso es una cosa que pasa mucho y es un fracaso que yo le veo a muchas ambientaciones medievales que tienen 50.000 razas y 50.000 especies. Y es que luego a la hora de crear el trasfondo del mundo solo importan 4. Las otras 178,5 especies y subespecies han estado en su caseta del bosque esperando a que vengan aventureros a matarles para conseguir pequis. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo lo planteas tú? ¿Cómo solucionas eso? Vale. ¿Haciendo un listín de todo lo que va a aparecer en un caso así? ¿O no te parece un exceso de trabajo la creación de todas esas razas desde cero? ¿Cómo lo valoras? La migración, por ejemplo, el tema idiomático. Vale, esas son unas excelentes reflexiones y me encanta. A ver, la cuestión es no solamente el tema idiomático, y fíjate también el tema económico. Imagínate que tenemos 3 reinos, 2 de ellos están a leches y otro es neutro y se está forrando a costa de los otros 2, porque el reino A y el reino B no se hablan, pero el reino C se habla con el B y se habla también con el A. Bueno, y todos los intercambios comerciales se hacen entre medias de los dos, por poner un ejemplo. Una misma raza o una misma especie puede tener distintos reinos, claro. Claro, o incluso los reinos puede ser un reino de elfos, un reino de enanos y un reino de orcos. Y curiosamente el reino de orcos es el que es neutral en ese conflicto entre los enanos y los elfos. Y se está lucrando a costa de los otros 2 reinos porque no se hablan ni comercian entre ellos. Y de hecho, si intentas pagar en el reino de los enanos, por ejemplo, con monedas del reino de los elfos, aunque el oro es tan puro como el de los enanos, a lo mejor te matan porque eres un espía o te consideran un espía. Y si sabes hablar el idioma del reino contrario, piensan que eres un espía y te matan. O sea, me refiero, ahí hay un intríngulis que se le puede ir añadiendo. Pero bueno, volviendo al tema, yo personalmente es que me encanta el desarrollo. Me encanta meterme en camisas de 11 varas y hacer el desarrollo. Para mí no se me hace un esfuerzo, sino es como una gimnasia mental que me ayuda. Porque además estas cosas es curioso, pero cuanto más las practicas, más fáciles se te van haciendo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú me ponías de los kobolds. Los kobolds no entraron en la ecuación. Ahí están los reinos y de repente empiezan a aparecer kobolds. Bueno, también puedes decir, bueno, ¿de dónde han salido estos kobolds? Si es un entorno de magia, puede ser que se haya abierto un portal y han salido del mundo en el que estaban y se han asentado en este porque están escapando de una catástrofe a nivel planetario, como por ejemplo los orcos de Warcraft. O simplemente son seres que han estado al otro lado de las montañas durante toda su vida. Y como nadie se ha molestado en ir al otro lado de las montañas a cartografiar lo que hay, porque la tradición popular decía que es que esas montañas es el fin del mundo y más allá de ahí lo único que hay es un abismo insondable. Pues claro, te ves en esas situaciones y dices, bueno, pues puede ser que a lo mejor los kobolds vengan de ese otro lado de las montañas. Y por esa razón nadie sabía nada de ellos. Y han hecho un viaje lleno de penurias que los convierte ya de sí mismos en unos héroes de la narrativa, porque han conseguido llegar hasta allí, no solamente llegar hasta allí, se han asentado y están peleando para conseguir su propio espacio. Eso se podría considerar una especie invasora de ese sandbox que tú estabas comentando. O sea, hay 1000 formas en las que tú podrías justificar que aparezca de la nada una nueva raza y que no haya entrado antes. Claro, lo que decimos, la coherencia es muy importante. Hay que justificar muy bien de dónde vienen y por qué vienen para que quede de una forma coherente, si no, adiós muy buenas.
A ver, el caso de usar, dices, pero en el caso de usar el método arquitecto ya estás más limitado por la coherencia. Efectivamente. Por eso yo te he dicho que a mí lo que me gustaba era, primero, definir a modo macro todo lo que hay, y luego a modo micro ir desarrollando las cosas. A ver, primero a modo micro ir poniendo las cosas más importantes funcionando, y luego a partir de ahí ya ir desarrollando todo lo que hay. Dices, porque ya habrías creado más allá de las montañas. No necesariamente. Ten en cuenta que tanto el método arquitecto como el método orgánico no necesitas, el método arquitecto no necesitas utilizarlo para crear un mundo entero. Si vamos a poner un ejemplo, si yo lo que quiero es, como hacían en Landmark, a mí lo que me interesa es la ciudad, voy a usar el método arquitecto para construir esa ciudad. Y lo que es los barrios de esa ciudad, voy a dejar pequeños huequecillos para luego de forma orgánica poderlos ir rellenando según vaya necesitando meter cosas según la trama. Pero luego lo que hay fuera de la ciudad apenas lo he desarrollado porque no he visto ningún tipo de necesidad. Es decir, cuando yo hablo del modo arquitecto, no pienses que con el modo arquitecto creo una esfera de la nada, le pongo un sol, una luna y luego voy poniendo punto a punto dónde están los continentes. No es necesario. Si tú, por ejemplo, si tú vas a hacer una campaña que va a estar ambientada en el reino de tal y no vas a salir para nada de ese reino, pues con que tengas 4 o 5 apuntes genéricos de qué es lo que hay alrededor de ese reino y qué interacciones tiene el reino con ellos, no hace falta que hagas mucho más. Te inventas 2 o 3 nombrecillos, por ejemplo, para típicos de esa zona, te inventas a lo mejor el nombre de alguno de los gobernantes de esos para tenerlo por si acaso en algún punto de la narrativa necesitas sacarlo, pero no vas a desarrollarlos porque realmente nadie va a ir a esos reinos. Van a estar ahí un poquito como de trasfondo, como de decir, oh, hay más cosas en el mundo, pero no las vas a desarrollar porque tampoco te va a aportar nada a la narrativa, en este caso en particular que tú me comentabas. Vale, dice, genial, te había entendido eso, XD, desde el inicio de la creación. A ver, yo personalmente es que me meto en camisa de 11 varas y hago desde el inicio de la creación. Pero bueno, eso ya es una cosa mía. Hay autores que dicen, no, yo voy a empezar desde el punto actual en el que estoy y voy a ir aguas arriba y decir, bueno, pues yo voy a empezar, por ejemplo, en lo que es la Alta Edad Media y de ahí voy a tirar un poco de aguas para arriba en cada cultura para tener 4 o 5 cosillas que justifiquen su existencia, pero tampoco me voy a detallar mucho porque realmente no va a ser importante. Y dice, bueno, León Arsenal, la de Máscaras de Matar, dedica una quinta parte del libro solamente a darte un preámbulo de una zona muy acotada que es un valle rodeado de montañas y de todas las culturas que han llegado allí desde el principio hasta el final de los tiempos y pero no sabes qué hay más allá de ese valle y de esas montañas porque no importan para nada la narrativa. Solamente sabes que hay como 5 o 6 culturas, hay 2 o 3 tipos de seres humanos y además están todos a hostias. Pues ya está. Ahí te ha quedado tan claro. No necesitan más. Vale, yo soy un firme defensor de dentro hacia afuera, vale. Scu también nos había escrito, nota curiosa, lo que comentaste de los orcos yo lo hice con los hobgoblins, que se gestionaba una nación goblinoide y los personajes llevaban mal lo de que fueran diplomáticos. Sí, no veo por qué no. El medio originario es una forma de dar los morros a los jugadores de fantasía clásica. Además de que creas algo sorprendente. La gente, cuando hablas de hobgoblins o de orcos, lo que estás esperando es que haya una masacre, que haya batalla, que haya guerra, que haya tal. Claro, cuando de repente ves a un piel verde vestido de traje y corbata, con chistera, tomando el té muy educadamente, cogiendo una tacita con sus 2 deditos y mucha educación y el meñique levantado, en plan finolis, pues claro, a todos tus jugadores se les cae el marzo diciendo, pero ¿dónde nos hemos metido? ¿Qué es esto? Y luego descubren que ellos son los salvajes que nadie quiere juntarse con. Vale, Scu está escribiendo. ¿Alguien más quiere opinar o quiere preguntar algo o tiene alguna duda o alguna cosilla que quiera que amplíe? Scu, sobre todo cuando va subiendo de nivel y empiezan a codearse con nobles y gente de esa ralea y llegan a tener que escoltarlos por sus tierras. Sí, aunque fíjate, lo curioso del asunto es que por mucho que tú subas de niveles, es poco probable que si ellos son los evolucionados y los bárbaros son los personajes,
es poco probable que quieran relacionarse los nobles, da igual lo fuertes o poderosos que sean. Para ellos sería también un poco deshonroso mezclarse con esa plebe cuando pueden contratar soldados de su propia raza, que son más evolucionados, más finos y ser, entre comillas, más fiables que una panda de desarrapados que vienen de las montañas. Vamos, es solamente una idea, me refiero. Pero vamos, me refiero, si lo pasamos al trasfondo humano, el rey normalmente va a estar rodeado de caballeros antes que de orcos con hachas a dos manos. Normalmente. Pues esto será pues a la inversa. Vale, Scu está escribiendo. Tal cual, sí. Muy bien, vale. Más cosillas. Venga, que estoy seguro que habrá cosillas que queréis preguntar o al menos que queréis opinar. Oye, o si no también, si alguno de vosotros ha hecho creación de mundos, incluso tú, Juan Carlos, también podéis pasaros por aquí y comentarnos vuestras opiniones y vuestras experiencias. Así nos crecemos todos. Vale, Juan Carlos y Akerraren están escribiendo. Estoy de oyente hoy, dice Juan Carlos. Bueno, que esté de oyente no significa que no puedas compartir con nosotros alguna de tus experiencias. Ojo, esto es ahora mismo es una puerta abierta donde todo el mundo puede participar. Akerraren. Venga, que no quiero volver a levantar la mano yo otra vez. Voy a ser un pelma. No, para nada es un pelma. Oye, yo encantado. Vale, Akerraren levanta la mano y Scu está escribiendo. Y Akerraren también está escribiendo. A Vale, ver, ya yo no si, está escribiendo. A ver, dime. si me dais cuerda, pues yo también hablo. Vale, sí, A para ver, eso estamos. pues mi experiencia creando, ¿no? Pues por Sí. ejemplo, pues por centrarme solo, a mí me encanta el world building. Y a mí me gusta crear world building, pero me gusta crearlo siempre planteando el punto de vista de que voy a jugar un sandbox, ¿vale? Porque no es lo mismo el world building que el sandbox. Aunque suelen ir de la mano, son cosas distintas. Claro. Mira, yo, por ejemplo, cuando creé la ambientación de 0,5, que publicó Zong, Demonio Sonriente, con el Berkami de Ced Engine, la verdad que el desarrollo fue, bueno, es una ambientación en la que, por lo que sea, pues, bueno, sí se explica en la ambientación, pero bueno, no vamos a entrar. Desaparece el 99,5% de la población mundial en menos de una semana. Y encima hay una especie, digamos, entre comillas, de invasión para los restantes. O sea que es una población que viene mega mermada. Y la época en la que se plantea jugar es 15 años después de de ese evento, ¿no? Sí. Pues entonces, yo creo que el mayor esfuerzo que tuve que hacer y que fue súper satisfactorio fue el de investigar a saco sobre qué pasa cuando la humanidad deja de hacer las cosas que hace habitualmente. Cuánto tardan en crecer las plantas, cuánto tardan en caerse las carreteras, en romperse los cristales, etcétera, ¿no? Y me pareció un ejercicio súper chulo que yo le quiero animar a la gente, si alguna vez se aburre y no sabe qué hacer, que se lo ponga, porque estamos muy acostumbrados a ver cosas tipo de zombies y cosas de esas, pero no estamos acostumbrados a que sean varias décadas después, ¿vale? Y es una cosa muy interesante a plantearse y que a mí me pareció entretenido. Y además la base gorda de la creación del mundo ya la tienes porque es el tuyo. Luego, claro, es que al final es así. Luego cuando estuve creando cositas para Traveler, que en el suplemento que publicó Sugar, en el Berkami también, una de las cosas que intenté hacer y que me costó muchísimo fue el tema de la biología, de la que has hablado antes, en condiciones que no son la humana. Claro, porque tú estás acostumbrado a Claro. inspirarte en lo que tienes alrededor y en la fantasía medieval tienes ciertos márgenes que se llaman los márgenes mágicos, digamos, a la hora de crear cosillas, ¿no? Pero cuando tienes que intentar respetar un poco las leyes de la física,
al menos dentro de lo que Traveler de la horquilla que te permite Traveler, hostia, la cosa cambia, ¿eh? La cosa cambia mucho a la hora de crearlo. La gravedad importa, el porcentaje de esto. O sea, tela, a mí me supuso también un esfuerzo guapo, guapo. Y eso que me inspiré muchísimo en las escrituras de la Tierra, ¿eh? Eso también en la ciencia ficción parece que no, porque está como muy... Es un poco como margi, ¿no? La ciencia ficción a la hora del world building. O sea, crear mundos de fantasía y tal es como súper... Yo creo que es como muy guay y que está muy, muy puesto y tal y muy habitual. Y la gente dice, va, pero ciencia ficción es fácil. Yo creo que es mucho más difícil, porque encima no tienes la carta de la magia. A no ser que sea una ciencia ficción con magia o algo tipo Shadowrun o así, pero bueno. Pero si juegas sin la carta de la magia, yo creo que es incluso mucho más complicado. No sé eso cómo lo ves tú. Coincido plenamente contigo en este punto. Como tú has dicho al principio, sandbox y world building no es lo mismo. El sandbox es consecuencia del world building, que es lo que está por detrás, que es lo que lo crea. Y lo que dices, efectivamente, la magia, bueno, a ver, la ciencia ficción, tienes la ciencia ficción dura, donde todo es muy científico, pero es una ciencia seria, no es estrambótica, y luego tienes la blanda, donde, bueno, la ciencia y la magia es lo mismo, pero le cambias el nombre. Y llamas Space Opera o así. Sí, o bueno, Star Trek también era un poquito en ese sentido blando, porque eso del teletransporte, y ahora, sin embargo, es cuando empezamos a desarrollar a nivel teórico todas esas tecnologías, y ahora empiezan a ser tecnologías serias, la idea de poder curvar el espacio o teletransportarse. De hecho, ya hemos hecho alguna teletransportación de partículas, y no las partículas en sí mismas, sino de la información que había en la partícula a otra partícula. Si mal no me acuerdo era el spin, pero bueno. Y luego el último esfuerzo que he hecho de creación también, digamos, ya de una perspectiva editorial, que es para Axis Mundi, que está a espera todavía de ser editado y tal, es un world building en el que he trabajado sobre todo en las civilizaciones, ¿vale? Y el desafío o el reto que me he puesto es el desarrollar las civilizaciones, los puntos fuertes que tienen por su zona geográfica, digamos, ¿vale? Sí. A qué tienen acceso, qué recursos disponen, tal, pero sin mapa. A la hora de desarrollarlo yo, sin mapa, es decir, hacerlo más como un mapa de flujo, más orgánico. Y también ha tenido su cosa, ¿eh? Ha tenido su rollo a la hora de desarrollar, he tenido mis problemas porque no quería plasmarlo en un mapa para evitar, más que nada porque pudiera ser extraíble, ¿vale? Para que si alguien quería una cultura concreta pudiera extraerla y colocarla en otro lado y tal. Quería un desarrollo de ambientación que no dependiera de las fronteras, o al menos que no dependiera que estuvieran plasmadas en papel esas fronteras. Y hostia, eso también ha sido un ejercicio de creación de ambientación que me ha traído mis quebraderos de cabeza, ¿eh? Eso... Sí. Sí, yo te entiendo perfectamente. Es que, guau, es tela, porque muchas veces cuando vamos a hacer siempre hacemos el mapa, tal, no sé qué, nos gusta muchísimo ahí, que si los hexágonos, los dibujitos, tal, y luego dices, hostia, y si tengo que hacer todo, pero ¿y si lo hago sin los dibujitos? ¿Qué tal? Buah, telita, ¿eh? Sí. Telita, pero también mola mucho, ¿eh? También mola mucho el no sentir esa limitación también, ¿eh? Hay momentos que es guachi. Y nada, pues eso, yo es, por resumirlo un poco, a las experiencias solo las que he publicado, porque si tengo que hacer todo lo que he hecho, que también mi hobby también es crear ambientaciones y crear cosas de esas, pues me puedo pasar horas y horas hablando. Claro. Sí, mira, te entiendo perfectamente. Yo cuando me metí me lancé a escribir los Sagacals, lo primero que tuve que hacer fue empezar a desarrollar un mundo entero. Pero lo tuve que hacer todo desde cero. Tuve que crear un sistema solar con algunos pequeños intríngulis en él, que no quiero desvelar tampoco. Cuando salga el suplemento, pues que la gente le eche una ojeada y que opine ellos mismos. Pero la parte más difícil fue, una vez que desarrollas un mundo, y encima que me pretendí que fuese un mundo como Marte, es decir, no voy a hacer Dune,
no voy a hacer la Tierra, no, Marte, pero de una forma seria. ¿Cómo sería una climatología en un mundo estilo Marte, con una gravedad un poco inferior, una atmósfera más tenue, donde no hay plantas porque es todo un desierto, casi no hay agua? ¿Cómo hacer que eso se desarrollase? Claro, pues ya no hay fotosíntesis, pero no hay plantas. Tendrás que buscar otra alternativa. Por ejemplo, la quimiosíntesis. Pues, oye, la quimiosíntesis, pues no hay plantas. ¿Quién hace la quimiosíntesis? Pues tendré que buscar y creé un ecosistema desde la nada, desde los seres más pequeñitos, los más pequeñitos, que son los Kisile, hasta las criaturas más grandes y los superdepredadores que hay en ese planeta. Entonces fue una labor muy ardua, pero la verdad es que luego es muy satisfactorio cuando lo ves y dices, joder, pues sí, es que al final lo he conseguido sacar adelante. Otro, por ejemplo, en la revista Desde el Sótano, también he publicado un par de... No son ambientaciones, son pequeños como pedacitos de mundo, por así decirlo. Para, por ejemplo, el juego de rol de Diloe, que había comentado antes, pues he sacado una zona que está pasada de unas montañas que no se habían explorado, con las distintas culturas y las interrelaciones que hay entre ellas. También he creado un pueblecito, he creado una ciudad que está diseñada para... Bueno, tiene su posición en el mapa, pero que es solo bastante genérico para que lo puedas mover en cualquier y ponerlo en cualquier punto del mapa y tampoco va a desmerecer demasiado. Con un par de toquecitos o a lo mejor cambiando una de las razas por otra, puedes encajarlo en casi cualquier parte del mapa. Pues es muy modular. Pero oye, son actividades que además luego conforme más las haces, más fácil se te hace luego poder repetir el proceso y además te sale con más naturalidad. No sale tan forzado. A ver, dice aquí Fíngulo, decía Clark que una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Completamente de acuerdo. La tecnología avanzada y la magia se pueden tratar similar. Tienen que tener sus normas y no se pueden incumplir si quieres hacer las cosas de una forma seria. Efectivamente, esto es lo que yo decía, la norma de la coherencia, la más incumplida de todas las normas del world building. Fija unas reglas al inicio de cómo funciona ese mundo y no te salgas de ellas si no es por una muy buena razón. Carnal, luego mola un montón verlo, es verdad, pues sí. Una vez que ya lo tienes es una satisfacción que, vamos, dices, aquí estoy yo. Pregunta Juan Carlos, ¿cómo limita la parte gráfica la creación de mundos? Sobre todo si no sois buenos como yo. Bueno. A ver, la parte gráfica tiene su parte buena y su parte mala, como cualquier cosa. La parte gráfica, es decir, el hacer un mapa, aunque sea un simple croquis con 2X marcando los distintos lugares y 4 palabrejas para definir los nombres de esos lugares, tiene la cosa buena de que luego, con un simple vistazo al mapa, rápidamente puedes localizarte y saber dónde está cada uno de los puntos y qué es lo que hay a su alrededor. La parte mala es que los puntos ya están fijados y no puedes moverlos. Si hay una cadena montañosa en el norte, pues ahora mi parte de magia ya no va a estar en el sur. Eso, por ejemplo, Robert E. Howard, cuando escribió sus novelas de Conan el Bárbaro, lo hacía sin mapa. El mapa fue posterior. En un inicio, él cuando empezó a describir su mundo y tal, lo hacía sin un mapa como tal. Lo mismo le pasó a Tolkien. A Tolkien, a partir de las descripciones que él daba, fue un colega suyo el que le dibujó el mapa y cuando el hombre lo vio se quedó encantado. Y luego el mapa de Tolkien, si lo ve un geógrafo profesional, dice, bueno, este mapa es un poco chapuza porque la mitad de las tierras tendrían que estar literalmente bajo el agua por la geografía que tiene. Pero da igual, es un mapa, es muy bonito, es un apoyo visual porque a los seres humanos nos encanta el apoyo visual, nos encanta poder ver las cosas, poder localizar dónde está cada cosa. Yo soy de una persona que cuando me leo un libro y viene un mapa, yo estoy con un dedo en la página del mapa mientras voy pasando el resto de las páginas y cuando llega tal, y esto está ¡plum! Al mapa. ¿Dónde está esto? Ah, esto está aquí. ¡Oh, cómo mola! Ah, ya. Y voy siguiendo la trayectoria en un mapa. Eso me ayuda también a yo de alguna forma meterme en el relato o meterme en la ambientación o igual, por ejemplo, ahora hablábamos, habías comentado a Kerrar en lo de el world building para la ciencia ficción. Ahora la ciencia ficción donde tiene más world building es, por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos es donde más se trabaja el world building y hay de hecho personas especializadas en hacer world building para videojuegos. Y de hecho
creo que ya en Estados Unidos hay o un módulo universitario, no voy a decir carrera, pero sí un módulo universitario exclusivamente de eso, para poder diseñar videojuegos, lo que es todo el apartado de creación de mundos. Entonces, a mí me parece que eso es algo muy bonito porque cuando tú empiezas a diseñar y a crear, es como un niño. El niño te puede salir listo, te puede salir tonto, pero si sale listo o tonto depende del cariño y el esfuerzo que tú le pongas en su creación y en su maduramiento hasta alcanzar el punto en que tú quieres. Cuanto más cariño y esfuerzo le pongas, yo creo que más exacto y más atractivo va a ser para el resto de las personas. Y para los detalles de especies y de culturas, aquí te refieres... te refieres a la geografía. Bueno, a ver, el tema es a nivel geográfico, pues hay que entender que... No, a los bichos. Bueno, pues sí, pues estamos en las mismas. Los bichos son seres orgánicos o inorgánicos, dependiendo de lo que estemos creando y de la idea loca que tengamos en cada momento. El lugar donde estén esos bichos va a determinar mucho de su fisiología y de su biología. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de esa oquedad de piedra con unas grandes temperaturas, apenas sin aire y con mucho calor, pues los bichos que hay son cristales de silicio sintientes, que cuando se juntan entre ellos van creando circuitería y es como si creasen pequeños cerebros que permiten a todos ellos pensar al unísono, creando una especie de mente colmena. Es una forma distinta de entenderlo. Es cierto que también cuando las biologías son diametralmente opuestas, es muy difícil que una especie pueda reconocer a otra como un ser vivo. Es decir, si nosotros entrásemos ahora mismo en una cueva y viésemos esas formaciones cristalinas, de primeras dudas nos sería imposible poder decir que eso es un ser vivo. Pensaríamos que serían cristales que han crecido ahí, pero ya está, no podríamos pensar que son entes vivos que tienen capacidad de raciocinio. No sé si te he respondido. Igualmente, en Star Trek alguna vez se han mencionado seres hechos de energía pura, que son tan alienígenas que cuando nosotros los vemos nos parecen fenómenos cósmicos, pero no les atribuimos una existencia plenamente dicha, porque claro, nosotros la vida la entendemos desde una perspectiva orgánica. Entonces, cualquier cosa que se salga de esa perspectiva orgánica se nos hace, vale, reduce tan alienígena que es muy difícil que la podamos entender como algo que también es un ente o una entidad con la que nosotros podemos interrelacionarnos de alguna forma. De hecho, incluso algunas pueden ser tan alienígenas que sería imposible que pudiésemos interrelacionarnos con ellas. Porque claro, para empezar, tendríamos que definir qué es la vida. Y esa es una pregunta que ni siquiera los mejores pensadores a lo largo de los tiempos han sido capaces de dar. Según la biología es la capacidad de reproducirse, alimentarse y relacionarse con el entorno. Pero claro, yo puedo programar un robot para que haga las mismas cosas y un robot no es un ser vivo. Entonces, claro, partimos ahí del hándicap de que ¿qué es la vida? No la podemos definir. Pero sabemos instintivamente qué es vida. Entonces, muchas veces cuando escribimos cualquier tipo de relato o cualquier tipo de ficción o cuando creamos mundos o creamos entornos de juego, no tenemos que irnos tanto a la parte de la explicación de cómo son los seres vivos, sino tenemos que describirlos para saber que están vivos. Y esa es la gran diferencia. Espero haber respondido a la pregunta. Me refiero a cómo puede un creador de mundos superar las limitaciones gráficas propias a la hora de crear criaturas y especies nuevas. Bueno, esa es la gran cuestión. ¿Cómo superarnos a nosotros mismos? Nosotros solamente podemos trabajar sobre lo que conocemos y crear a partir de ahí quimeras. Quimeras como era el concepto que tenían los griegos. Mezclamos rasgos de animales para crear otros nuevos animales. Entonces, si nosotros miramos toda la gran fantasía, todas las grandes novelas de fantasía y demás, hay muy pocas cosas originales realmente. Los dinosaurios,
pues son los lagartos terribles que en la fantasía se han convertido un poco en los dragones, grandes lagartos terribles, que además escupen fuego, le hemos dado la capacidad de que escupan fuego. Dice Akerraren, me tengo que ir a hacer la cena, un fuerte abrazo, gracias por la ponencia. Muchas gracias a ti, Akerraren, esperemos vernos pronto. Bien, lo que estaba diciendo, perdón. Cuando hablamos de lo que es cómo definir las limitaciones gráficas, es muy complicado para cualquier creador de fantasía, da igual lo veterano que seas en el género, crear realmente algo nuevo. Porque nosotros lo que hacemos instintivamente, porque es como funciona nuestro cerebro, es a través de interrelaciones de ideas. Yo tengo la idea de una mosca y tengo la idea de un ser humano. Lo fusiono y creo el hombre mosca. Tengo la idea de una araña, tengo la idea de un ser humano, creo un superhéroe. Siempre funciona de ese tipo de forma. Entonces creamos quimeras, porque realmente esa es la definición más pura de una quimera. Y las quimeras, dependiendo de con qué piel las revistamos, ahí dependerá la originalidad, porque, como decía una persona muy sabia, todo en este mundo ya está inventado. Entonces lo único que podemos hacer es intentar que nuestras ideas suenen lo más nuevas posibles, pero seguramente todo lo que nosotros queramos crear, a alguien ya se le habrá ocurrido de una forma o de otra. Vas a ver que escribir mucho la especie nueva a Oscar y ver qué se le ocurre, o podemos recurrir al estilo Lovecraft y dejar mucha imaginación, dice Q. Sí. Bueno, Oscar en sí mismo se maneja muy bien. No hay que darle mucha palanca, que él solito ya. Sergio Anton, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial para la creación de mundos? Tanto parte gráfica como parte escrita. Vale, esto es una gran pregunta. La inteligencia artificial, las AIs o las IAs. Yo las digo AI por inglés, pero me gusta más IA por inteligencia artificial que la de terminología española. Ya por deformación profesional ya me obliga, pienso en AI, pero no en IA, pero son IAs para mí. Valga la redundancia. Bueno, después de esta manifestación de Rajoy en mi ser, volvemos a la ponencia. La inteligencia artificial tiene cosas buenas y cosas malas. La inteligencia artificial tiene la originalidad de que, como no es un pensamiento tan, ¿cómo lo voy a decir?, tan conceptual como es el nuestro, sino es más mapa de datos, puede que genere unas matrices de información increíbles y puede generar muchos seres y muchas cosas. De hecho, un compañero del editorial de Ediciones Sombra tuvo la feliz idea de pedirle a una inteligencia artificial que le describiese una especie nueva, y a partir de la descripción que le dio esa inteligencia artificial, se fue a otra inteligencia artificial que hacía dibujitos, metió eso, y la otra inteligencia artificial, a partir de la descripción de la primera inteligencia artificial, creó una imagen de cómo era esa especie. Pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas que te va a crear una IA como punto de partida son muy buenas porque te va a allanar mucho el camino, pero también es cierto que lo que te va a crear no va a ser novedoso. Va a hacer quimeras, pero no va a meter muchísimos datos y va a poder crear con muchísimas características, muchísima profundidad, pero la verdad no va a ser muy original lo que te va a crear. He creado un sapo bioluminiscente que tiene una lengua y exuda veneno y tiene una cola de rata. Bueno, sí, una IA te va a dar eso. Luego tú ya depende de tú como autor, tú cojas esa descripción y digas, pues oye, a lo mejor eso de que exuda veneno me mola, que brille tal me mola, que tenga cola de rata no me mola, esto lo quito. Y a partir de ahí a partir de ese molde inicial que te da, tú lo puedes ir retocando y remachando para que te dé lo que es la versión más final de lo que tú tienes pensado. ¿Es una forma de ahorrar trabajo? Sí, pero también es una forma también de entorpecernos, porque con lo bonito que es tú diseñar lo que necesitas en cada momento en vez de dejar que una IA te lo haga, eso ya es un poquito irse como al rincón, como cuando éramos jóvenes, el rincón del vago, cada que alguien te haga el trabajo. A ver si ahí alguien lo tiene colgado. Dices Q, Oscar es muy, muy, muy bueno. Pues sí, Oscar es muy, muy bueno, coincido. Ya está. Más no puedo decir. A falta de imaginación de la IA, con las descripciones creadas por el autor, quizás sí que podría a una IA
Así que pondría una IA para tomar ideas de la parte gráfica. Bueno, la parte gráfica, hay gente que dibuja mejor, hay gente que dibuja peor. Yo no soy de los que mejor dibujan a mano. En el 3D me defiendo un poquito más. Pero bueno, sí, es un concepto. Si tú tienes lo que es la idea clara de las características de esa especie, pero no tienes una visualización de qué aspecto va a tener, cómo es el aspecto de este ser, pues una inteligencia artificial, pues sí, te puede echar una muy buena mano. También puede salir una cosa tan alienígena que no tenga absolutamente nada que ver con las pequeñas ideas que podrías tener, porque dice, bueno, es que la descripción que yo he hecho es algo así como un batracio con lengua bífida, pero la IA lo que me ha tirado es una especie como de conejo con la piel húmeda y lengua bífida y con 2 cornamentas que le salen en vez de orejas. Tú dices, pues la verdad es una interpretación un poco extraña, pero bueno, también puede servir. Eso ya depende de la interpretación de la IA y de si te gusta o no a ti, que eres el que va a generarla. Y si no, le das al botón de generar hasta que salga una imagen con esa descripción que encaje más con lo que tú tienes en mente. A los que tenemos 2 manos izquierdas nos puede venir bien, dice Fingulo. Sí. Bueno, yo empecé con el dibujo 3D porque A, no había IAs y B, se me daba muy mal dibujar a mano. Ahora que ya tengo tiempo, pues estoy aprendiendo a dibujar a mano y bueno, no se me está dando tan mal como yo pensaba, pero bueno, tampoco es un camino de rosas. Vale. Más preguntitas, sugerencias, opiniones, debates. Scu pregunta. Para la creación de mundos sci-fi, a la hora de crear planetas que se salgan de lo normal, el tipo Tierra, que los personajes van a ir visitando por su trabajo, será mejor empezar con algo pequeño, tipo Landmark, creando la zona inicial que va a conocer a los personajes. Por ejemplo, el espaciopuerto de la estación orbital, pero dando una serie de pinceladas al planeta, haciendo el mix de arquitecto y orgánico, o será mejor hacerlo mejor de una de las 2 formas, teniendo en cuenta la coherencia, obviamente. A ver, bueno, lo primero es la coherencia. El problema de coger a partir de un punto que tú decidas hacer un crecimiento orgánico es que va a ser muy fluido, que va a poder meter las cosas que necesites donde las necesites, pero también va a ser muy probable que puedas caer en contrasentidos. Que en un punto determinado te des cuenta de que has dicho que en este pueblo hacia el norte están las montañas y en este pueblo en las montañas están hacia el sur. Pero es que este pueblo está al sur de este otro pueblo, entonces no tiene ningún sentido que las montañas puedan estar al sur cuando tendrían que estar más hacia el norte todavía. Entonces esa es una de las cosas, uno de los problemas que tiene el proceso orgánico. Yo personalmente, si tuviese que crear un planeta, bueno, ya lo he hecho con lo de los agacals, pero si tuviese que volverme a meter a crear un planeta, yo indudablemente lo primero que haría sería definir qué es el planeta, cuáles son las características que va a tener. Por ejemplo, si va a ser un planeta tipo Tierra, si no va a ser tipo Tierra, si va a ser a lo mejor un planeta pues tipo Venus, si va a ser un planeta joviano, como puede ser Júpiter o Saturno, si es un planeta como Marte, si es un planeta como Mercurio, que es una enorme bola incandescente, y a partir de ahí, sabiendo ya más o menos cómo es el planeta, también me va a decidir qué tipo de tecnología voy a necesitar para poder asentarme en él. Primeramente, en un planeta que sea como Mercurio, ¿por qué me voy a sentar? Pues tiene que ser porque hay algún recurso lo bastante precioso como para poder arriesgarme, porque estamos hablando de riesgos, para arriesgarme a construir ahí una estación que me permita sobrevivir en esas condiciones tan hostiles y poder estar viviendo de una forma pseudo permanente mientras que haya recursos en ese lugar. Entonces, claro, yo creo que siempre es mejor lo que es el aspecto más físico del planeta, definirlo primero, aunque luego te dejes huequecillos por aquí y por allá, por si quieres aquí meterle una cueva de no sé qué, aquí si quieres meterle la gruta de no sé qué, aquí si lo que quieres es meterle la garganta de no sé qué, para ir recreando lo que es un poquito la orografía que se van a encontrar. Pero a grosso modo yo sí describiría muy bien el planeta y sobre todo lo que os he comentado al principio. ¿Cuál es el motivo de existencia de ese planeta? ¿Por qué está en la trama? ¿Por qué la gente quiere ir a ese planeta en primer lugar? Porque yo de primera instancia no me apetecería irme ni a Júpiter, ni me apetecería irme a Urano, ni a Mercurio. Porque más que nada es que me voy a morir conforme llegue, no por otra cosa. Igual que, ¿por qué me voy a ir de vacaciones a un agujero negro? Me voy a convertir en un espagueti.
Si voy allí es porque tengo que tener un buen motivo y ese motivo va a ser realmente la piedra angular de todo el relato o de toda la aventura o toda la trama que se cree en ese lugar. No sé si te he respondido con esto. Yep, muy bien. Vale. ¿Más preguntas? Vale, no hay más preguntas, no hay más manos alzadas. Bueno, pues si queréis, como son las 8:30, si no hay más preguntas y demás, podemos levantar el campamento y podemos ir a cenar. Lo que vosotros digáis. Yo estoy aquí encantado de seguir respondiendo todas las cosas que podáis tener. Vale, Sergio, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Y un viernes a estas horas sé que es difícil. Vale, Juan Carlos me manda aplausos. Muchísimas gracias, Francés, y muy buenas. Muchas gracias también. Gracias por las ideas. Bueno, para eso esto es un mini taller. Son una piedrecita china, vamos. Muchas gracias también a ti, Figulot. Muchas gracias por estar aquí. Tiberio de Lem, sí. No son personas, son robots. Truly Capacios son los dos mentes que la lían. Sí, esa es. Es una novela que yo la leí y la verdad es que me reí muchísimo con ella y la recomiendo a todo el mundo porque realmente es que no tiene ni pies ni cabeza desde el principio hasta el final. Pero es que esa es la gracia de esa novela, no tiene ni principio, no tiene ni pie ni cabeza desde el principio, pero resulta que esa inconsistencia que tiene es lo que la hace coherente y te ríes, porque puedes esperar cualquier cosa y eso es lo que te genera el autor, esa expectativa de vamos a ver qué es la siguiente locura de estos personajes, y funciona. Juan Carlos dice, Lem es uno de los grandes de la sci-fi, coincido. En otra novela de cuentos de estos dos, Fábulas de robots. Sí, ese de Fábulas de robots creo que lo leí en algún momento, pero ya no me acuerdo de él. Lo leí siendo muy jovencito, pero eso, o sea, me suena eso que lo leí y dije, qué bonito, pero no, ahora no me acuerdo ni de qué iba. Hace ya tanto. Mira, pues ya tengo una excusa para volver a leer. Mismo otros cuentos. Muy bueno, yo lo leí cuando era niño, dice Fingulos. Bueno, y ahora van a sacar la segunda parte de Dune, la película. Dios nos pille confesados. Bueno, pues nada chicos, muchísimas gracias por estar todos aquí hoy. Y con esto nos vamos a ir despidiendo ya entonces. Venga, un placer y hasta la próxima vez que nos veamos.